Bueno, acá seguimos en Intelexis Mujer por Metro, hoy jueves, y vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho. Ustedes siempre creen que yo me ocupo de la psoriasis, pero no. En lo personal, no es el único temita que me persigue en la vida. Hoy vamos a hablar del déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad, y sobre todo vamos a hablar de adultos. Y está con nosotros la doctora Mirta Romalde, que es la jefa de clínica de ATDH, no. TDAH. Sí, exacto. Nunca me va a salir. Porque yo lo tengo, es decir, los viejos lo tenemos puesto como ADD. eran las viejas siglas de antes que eran en inglés, ¿no es cierto? Bueno, Mirta, vamos a hablar de esto que yo digo que me afecta y me ha afectado toda mi vida, pero que lo supe de adulta. Yo no lo sabía de chica. Siempre decía, esto lo cuento en todos lados, que yo tenía un chip saltado en el cerebro. Y de grande, buscando en uno de mis chicos a ver si era ADD, aquí que yo lo era. Bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Qué es el ADD? ¿Qué es el déficit? ¿Es un trastorno? ¿Es un problema psicológico? ¿Es físico? ¿Cuál es el origen? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o ADD, que es la sigla en inglés que vamos a usar Sí. indistintamente, es un trastorno que se encuentra justo en el medio, entre lo neurológico y lo psiquiátrico. Como condición tiene que haber empezado en la infancia, y esto es interesante para el adulto porque vamos a necesitar del reporte del Claro. padre, familiar, hermano, porque muchas veces los diagnósticos llegan en la edad adulta. Yo recibo pacientes que, si bien pueden haber recibido el diagnóstico en la infancia, muchas veces se enteran de la condición en la vida adulta, cuando empiezan a aumentar las exigencias, Claro. en las distintas etapas de la vida, ya sea en la universidad, cuando aumenta la exigencia laboral, o cuando, por ejemplo, en el caso de mujeres que tenían toda su vida muy organizada, por un exceso de esfuerzo para ello, tienen hijos y ahí es como que se les desajusta todo. Entonces necesitan por ahí tener una respuesta a estos olvidos, esta pérdida de objetos que les pasa constantemente, se olvidan los chicos en el colegio. A tanto no No llegué. llegamos. No, Bicicleta sí. ¿Bicicleta qué? Por ejemplo, me fui esto lo cuento siempre porque es muy gracioso. Me fui a un kiosco en bicicleta, volví caminando, me robaron la bicicleta, obviamente. Sí, ese es un perfil, el de desatención. Y es interesante lo que vos planteas porque no todo el mundo tiene desatención e hiperactividad No. e impulsividad. En el caso de las mujeres es raro encontrarlas hiperactivas porque suelen ser más desatentas. Entonces pasan toda la primaria y secundaria como si estuvieran obnubiladas, Sí, ensoñadas, distraídas y no se manifiesta. En el caso de los varones, la hiperactividad muchas veces en el aula molesta. Claro. Entonces ahí son diagnosticados en forma más precoz. Y en la universidad, por ejemplo, es una etapa de la vida donde los pacientes buscan mucha ayuda, buscan diagnóstico, y una de las características del adulto tiene que ver con la autoestima. Se sienten que no son capaces. O por otro lado, lo que les observa la familia o los profesores es que les ven capacidad, pero sin embargo eso no se traduce en las calificaciones. Claro, exactamente. Entonces, en ese desajuste uno tiene que buscar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y yo como psiquiatra también me ocupo de en esas consultas evaluar lo que muchas veces trae más complicaciones que el trastorno en sí, que son las comorbilidades. Las personas con déficit de atención tienen aumentado el riesgo 6 veces de tener otro trastorno psiquiátrico. Wow. Llámese ansiedad, 6 veces. depresión. Exactamente, o sea, es muy importante. Por eso yo me ocupo mucho de hablar con colegas que no son especialistas en este tema, para que lo busquen, para que lo detecten. Porque, por ejemplo, uno sabe, la asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón es el riesgo aumentado 2 veces. Claro. Si esto es 6 veces y los psiquiatras no suelen buscarlo en la ¿De consulta. qué otras comorbilidades hablamos? ¿Depresión, ansiedad? Ansiedad en todas sus variables. Sí. Pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por consumo de sustancias, dislexia. La verdad que el abanico es muy amplio y tiene que haber una evaluación exhaustiva para buscar esto, porque el pronóstico cambia en función de la comorbilidad. Y el tratamiento también, porque es la comorbilidad la que nos va a marcar por dónde se arranca. Si hay un episodio anímico, depresión, hay que tratar primero la depresión y después nos ocuparemos, o en simultáneo quizás, depende del caso, del abordaje integral. Pero ya con esto les voy diciendo que es una evaluación compleja, que requiere de un equipo, que está compuesto por lo general por psicólogos, neuropsicólogos, que son quienes miden la capacidad atencional, y también los que evalúan las funciones ejecutivas, que esto es algo que en el nombre no está, pero ya te veo haciendo caras. O sea, esto es lo que
produce más molestia en la vida cotidiana, Sí. lo que los lleva a los pacientes a perder trabajos, a no ser valiosos en sus lugares de trabajo porque los ven desorganizados, distraídos, porque pierden cosas. Entonces, muchas veces eso que para nosotros son funciones ejecutivas afectadas, van a tener más impacto en la vida que la desatención. Obvio. Porque la persona con déficit de atención, no nos olvidemos de esto, por eso también es importante encontrar la vocación en lo que uno se siente motivado, porque la atención va muy ligada a la motivación. Totalmente. Entonces, lo que a Totalmente. mí me interesa, a eso le voy a prestar atención. Sí, viste que uno empieza a pensar como que tiene una memoria selectiva. Sí. Es decir, no, a esto le presté atención, o esto me lo acuerdo, aquello no me lo acuerdo. Hay cosas que directamente es como si no hubieran pasado. Ujú, tal cual, por eso es importante el reporte del familiar, del conviviente, para hacer una evaluación integral. Hablemos un poquito de ese reporte porque es súper interesante, es muy exhaustivo, definitivamente. Yo puse a toda mi familia a trabajar, a mi mamá, a mis chicos, un poco para ayudarme a hacer ese reporte, a ver realmente qué era qué es lo que viene en todo ese reporte. Me gustaría que lo charles un poquito y qué papel juega la familia ahí. Es muy importante. La familia es una condición para los tratamientos con pacientes con TDAH, porque muchas de las problemáticas tienen que ver con la forma de vincularse. Y no nos olvidemos que el TDAH también es altamente heredable. Claro. Entonces, es probable que nos encontremos con familias en donde la madre lo tiene, el hijo lo tiene, a partir del diagnóstico del hijo, la madre se entera, el Exacto. padre se entera. Entonces, el reporte, cuanto más gente involucre, mejor, porque entre todos van a poder reconstruir esa historia. Incluso también nos sirve mucho el reporte de los maestros, los boletines, Exacto, los cuadernos, si salteaban hojas, eso es impulsividad, no completar, ir mal en los exámenes por saltear preguntas, Sí. no distribuir bien el tiempo, o sea, el reporte de todos construye la historia del individuo. Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer un diagnóstico certero, más en una patología como esta que es tan controversial, ¿no? Que el paciente muchas veces se presenta como, bueno, esto para mí no es un problema, uno Exacto. lo ve en altos cargos en cualquier lugar y bueno, para esa persona no fue un problema, pero no podemos decir que no sea un trastorno. Habrá encontrado, con apoyo de una secretaria ejecutiva, Sí. de su esposa, de lo que sea, herramientas para ir a lo largo de la vida superando la dificultad. Por eso es tan importante el entorno, porque eso te va a condicionar sobre cómo vos vas a resultar como persona, tu autoestima, si te van a invalidar o no. En el vínculo de pareja es importantísimo. Uy, sí. Muchas mujeres son invalidadas por tener estas dificultades y no te olvides que si uno no ejercita, así como ejercitamos el cuerpo, necesitamos ejercitar la mente. Si nos invalidan nos vamos cerrando y entonces el déficit es aún mayor. Hay que estar continuamente estimulando esta función. O sea que el déficit puede aumentar. Aumenta ante determinadas condiciones. Las comorbilidades psiquiátricas, por ejemplo, hacen disminuir la performance de la persona y también aumentan las dificultades con la edad. Claro. ¿Por qué? Porque envejecemos. Y así como envejece el cuerpo, envejece también el cerebro. Y si uno no está preparado para el envejecimiento, ahí empezamos a ver más fallas. Un cerebro protegido es el cerebro de una persona que se ocupa de estimular continuamente su atención, su memoria. Que ¿Cómo se emprende hace eso? Es decir, yo iba un poquito al qué tenía que ver con los tratamientos. Si los Sí. tratamientos eran me tomo una pastilla o me tomo la pastilla y voy al psicólogo y hago un montón de ejercicios que tengo que aprender a hacer, o las dos cosas o una de ellas. Es complejo porque va a depender de cada persona, pero sí siempre va a ser interdisciplinario. La pastilla se reserva para determinados casos, muchas veces se utiliza en pacientes que tienen dificultades académicas y necesitan rendir en determinado momento para poder aprobar, se encuentran al borde quizás de ser expulsados de escuelas, te Claro. hablo en la infancia por el tema de conducta, uno lo reserva para casos muy particulares. No es que TDAH sea igual a medicación, por el contrario, o sea, uno reserva esa herramienta para determinados perfiles, porque sabemos que no funciona igual en todos los casos Claro. y de por sí sola
como pastilla mágica de resolución de Exacto. problemas no va a funcionar, y esto te lo digo en general en la psiquiatría, la pastilla Exactamente. mágica no existe. Mm. Así que vamos a necesitar el acompañamiento dependiendo del diagnóstico que acompañe, de un psicólogo y de un neuropsicólogo o de un terapista ocupacional, si Claro. la preocupación viene por el lado vocacional laboral. Lo que vos decís de qué hacer, bueno, si yo detecto que esta condición me afecta, lo que puedo ir haciendo es plantearme desafíos a lo largo de la vida en forma continua. Aprender un idioma nuevo, Ujú. ir por un camino diferente, leer de un género que no disfruta tanto y me es tan fácil, sino algo más exigente. Ah, Todas ok. esas son cosas que uno puede hacer en casa o incorporarse a grupos de estudio. Ujú. Todo lo que sea estimulante a nivel cognitivo siempre va a proteger al cerebro y va a prevenir que aparezca en forma temprana algún déficit que se sume al que ya está de base. Es importante, porque esta es una consulta del adulto, no confundir deterioro cognitivo con TDAH, y Sí, para eso la diferencia va a estar en la historia de esa claro, persona. claro, Si dice desde siempre, o sea, siento que me olvido las cosas, pero ¿desde cuándo? Desde siempre, bueno, ahí hay que buscar TDAH. claro. Igual, a partir de, yo diría, de los 50 años, siempre es oportuno hacer una consulta neurológica también. Bien. En la persona esta que le diagnostican su TDAH, va, hace la terapia, toma una pastilla. ¿Tiene que tomar esa pastilla toda la vida o es puntual en determinados momentos? ¿Puede cambiar la atención según el estado de ánimo de las personas? ¿Qué pasa ahí? La medicación, nos referimos particularmente al metilfenidato, que es la Sí, medicación que está aprobada para trastorno por déficit de atención, así como también la tamoxetina. Se utiliza en los casos en que haya por ahí un riesgo de no tener la atención conservada y de tener mucha hiperactividad e impulsividad, como es ok, perder un año lectivo, perder una ocupación, perder un laburo. O sea, por es muy supuesto. importante Sí, mantenerlo. Entonces, por ahí lo que uno hace es a esa persona medicarla hasta que se reorganiza y aprende estrategias para claro. compensar las dificultades, y ahí uno se ve en la posibilidad de retirar la medicación. ¿Cuándo? Depende de la persona y de su habilidad para adquirir estas herramientas que estoy nombrando, que muchas veces tienen que ver con cosas básicas como el uso de agenda, Ujú. que es difícil, pero hay que ser constante y hay que tener un buen uso, y la organización del tiempo. Con esas cuestiones resueltas, la medicación ya no tendría casi ni lugar. Pero bueno, esto va a depender. Y también depende de lo que decida esa persona. Si esa persona viene y me dice, yo no quiero tomar medicación, Sí, absolutamente, hay mucha no gente. indicamos medicación. Esto es, no estamos en una situación de un riesgo de suicidio, un riesgo para terceros, en donde uno tiene que No, exacto. intervenir sí o sí. O sea, acá es el paciente junto con el especialista que va definiendo el camino del tratamiento. Mirta, te está mirando una familia con adultos con TDAH y con chicos con TDAH. ¿Cuál es el mensaje que les darías? Les diría que este trastorno es un problema del que hay que ocuparse porque no desaparece, que cuanto antes se reciba el diagnóstico, Claro, esto menos va a costar a esa familia a nivel emocional, y seguramente van a estar protegidos de todas estas complicaciones que se agregan cuando la persona no sabe qué es lo que padece. Estas dificultades en autoestima, estos malos resultados. Lo importante es hacer el diagnóstico, y en base a eso uno ve si necesita o si quiere o si no hacer tratamiento. Pero lo importante es consultar con equipos que estén especializados en claro, este que tengan tema, que experiencia. tengan en experiencia, que sepan evaluarlo y hacer un buen diagnóstico. Y después el tratamiento ya es en la segunda instancia. Pero el diagnóstico te va a abrir la puerta a poder manejarte de otra manera y va a disminuir el padecimiento de la familia en general. Así que bueno, verá quién viene primero. Eso ya después te lo dejo a cada familia, pero si es por el lado de los adultos, cuando a veces el adolescente no quiere asistir, está perfecto igual. Arrancamos por los padres, Claro. hacemos psicoeducación con los padres, y después en algún momento podemos hacer que la persona con TDAH adolescente, que a veces son oposicionistas, son rebeldes, Sí. vengan una vez que la familia tenga las herramientas para poder empezar a hablar de esto en casa. ¿Se considera bien en el colegio? ¿Se mira, se buscan este tipo de trastornos en el ámbito escolar? Eh,
Generalmente se afecta la dinámica del aula, eso es lo típico. Claro, exacto. Cada vez más hay profesionales que se van capacitando acerca del TDAH y pueden hacer la derivación, nunca el diagnóstico es médico o de un equipo, pero sí avisarle a los padres que algo está sucediendo y en base a eso articular una consulta con un especialista. Pero es una información que depende de la persona y depende también de la escuela, la institución, si uno la va a habilitar al conocimiento de la institución o no. En el mundo ideal, de hecho en Estados Unidos, pasa mucho de que se trabaja en conjunto. Sí, A veces podemos hacerlo y es lo mejor, es ideal. Sí, absolutamente. En Estados Unidos han tomado el toro por las astas hace muchísimos años en realidad, ¿no? Bueno, Mirta Romalde, mil gracias por haber venido, gracias por habernos enseñado un poquito de esto, por llamar un poco la atención de la gente que está del otro lado y así evitar males mayores. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora aquí por Metro a las 19 en Intelexis Mujer.